sector de los alquileres y del sector inmobiliario. Vamos a hablar con Alejandro Braña, corredor inmobiliario. Ale, bienvenido. Un informe, y te introduzco este tema, un informe de la UBA planteó una suba de los alquileres 200 puntos por arriba de la inflación. Esto tiene que ver con la ley de alquileres, algo que venimos discutiendo. Es cierto que la oferta y la demanda se niveló. Ahora la gran duda es si la oferta y la demanda niveló demasiado arriba, porque el que tenía más poder de decisión era el que alquilaba que el que iba, el que iba a alquilar la propiedad, que el que realmente tenía los pesos. Y por otro lado, lo que venimos hablando con vos, la cantidad de expensas que representan, o el porcentaje que representan esas expensas y la mora. ¿Cómo evaluás eso, Ale, realmente? ¿Se solucionó el tema de la oferta y la demanda? Pero para tu gusto y entendiendo este número, ¿se solucionó demasiado arriba? A ver, Santiago, gracias como siempre por el espacio de todas las semanas. Buenas tardes para todos. Yo estoy investigando esa información porque no es la que nosotros vivimos en la calle en estos años. Claro. Ese número del 4. Yo vi dos informes o dos notas, distintas notas. Una que habla del 430% de aumento de los alquileres en la era Milei y otro que habla de inquilinos agrupados del 560%. Tanto uno como otro son números disparatados. Si ese número fuera real, hoy tendríamos millones de pleitos, millones de juicios en los tribunales por gente que no paga. Claro, porque además otra de las cosas que decíamos es, esto es por encima de la inflación, por ende yo tengo que haber tenido una paritaria acorde a la inflación, más esa variación porcentual. ¿Cuál es el número que vos tenés, Ale, para también ver uno y otro? Y que sabemos que no fue acorde, lamentablemente, a la inflación en el ajuste de salario, fue menor. Sin duda. Eso lo sabemos todo, con lo cual es todavía mayor la diferencia. O sea, ese dato no lo tenemos nosotros desde que la ley del alquiler se derogó. Hasta ahora tenemos que los alquileres están un 35% real por debajo de la inflación. O sea, totalmente distintos los números. Y por eso la gente cumple, no hay morosidad en alquileres. La morosidad en alquileres es cero. Sería imposible con esos números de 500%, 400 o 300. Incluso tampoco daría esa relación que siempre hablamos, muchas veces dijimos que la expensa en los últimos años pasó de incidir entre el 5, el 10 o el 15% del alquiler al 45 o 50. Tampoco también sería imposible eso. ¿Qué toma entonces? Ahí hay un 2023, un diciembre con o sin devaluación. ¿Crees que ahí también puede haber algún tipo de distorsión, como también la hay en la inflación anualizada, cuando valía 20, pensar que todos los meses iba a ser de 20? Digo, hay números que están bien, pero no están bien, porque yo no puedo intuir que eso iba a pasar. Ahora, es un informe de la Facultad de Ciencias de la UBA, de Ciencias Económicas de la UBA. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes desde el gremio? No es la realidad. ¿Y de dónde salen los datos? Porque alguien les tiene que proporcionar esos datos. ¿O están tomando un salario demasiado bajo para tomar esta relación? ¿O una inflación diferente? Yo me comuniqué hoy mismo, porque esto es reciente, me comuniqué hoy mismo con gente de prensa. Yo soy periodista también, Santiago, como vos, y me comuniqué con gente de prensa del INDEC que me dijo que esos datos ellos no los tienen, esos datos. Pero bueno, me mandaron toda la información, la tengo que analizar y ver cómo llegaron a ese número, que te repito, en la realidad sí sería imposible, además de que estoy diciendo que no es real, porque no habría gente que lo pudiera pagar. Nadie. Nadie. Acompaña ese informe porque tuvimos una entrevistada que nos habló de este tema, justamente sobre alguien de la UBA. La politóloga de la UBA, sí, la vi. Que tenía un 80% de incremento sobre la educación. En la educación es discutible porque siempre que un puntito más o un puntito, te diría, o 2 puntitos más de la inflación se ajustaba, lo mismo hacen las prepagas. Digo, en algunos rubros es posible. Ahora, en los alquileres, a mí un 200% sobre inflación me daba que era muy complicado por todo lo que vos explicás. Me gustaría que dejemos el tema que teníamos hoy, que es interesantísimo porque es
pero tiene que ver más con lo cotidiano, que es cuáles son los problemas que tienen los Los más consorcios. habituales los consorcios. Dejémoslo para la próxima, porque quiero aprovechar realmente esto que es de coyuntura, porque la idea es informar e informar bien. Si la información tiene un sesgo, aclarar cuál es el sesgo. Bueno, no estoy tomando tal variable o estoy tomando una inflación proyectada. Digo, y me parece interesante que puedas hacer ese análisis desde el sector, porque si no, lo que de este lado se lee es que la ley de alquileres favoreció al propietario. Además, Santiago, para cerrar, en los últimos meses, de febrero para acá, se bajó la cantidad de inmuebles en oferta y la rotación fue del 20% en 2 meses casi. Con lo cual eso sería imposible si los valores están tan disparados y alocados. No habría demanda que validara los precios que dicen del 400 y pico, del 500% más que la inflación. Así que no sé. Para Sinceramente vos, no para, lo puedo explicar. para los números tuyos son, hoy estamos un 35% por debajo desde que se derogó la ley de alquileres en Sí, este tira y afloje. y hablamos de valores de oferta de alquileres, de inmuebles en oferta, porque yo no sé, ya ahora dudo, tengamos en cuenta que hay gente que cuando estaba con un contrato con vigencia de la ley de alquileres, un departamento que valía 400.000 pesos lo estaba pagando menos de 100. Entonces si toman ese caso, le aumentó 4 o 5 veces el alquiler. Pero es porque el alquiler venía pagando la tercera o cuarta parte de lo que el valor de mercado real era. Eso es otra cosa. Es un sector de contratos planchados y pisados con respecto a la inflación. Pero no, nosotros hablamos de valores de oferta, la libre Claro. oferta de inmuebles, y decimos, bueno, desde que se derogó la ley, los alquileres se ajustaron un 35% por debajo de la inflación acumulada. Ale, te voy a hacer una pregunta que claramente tiene una intencionalidad, no te voy a pedir que, pero simplemente que me respondas cuestiones básicas como 200 metros en Caballito, aunque esté destruido en un edificio, si puede bajar su valor al 50%, Ale. No, está claro. Yo aporté datos para una nota con respecto a eso. El valor de mercado de ese departamento que estamos hablando de la calle Miró, hoy ronda 420, 430.000 dólares. Independientemente de que sabemos que hay valores de escrituración que son por debajo, porque hay veces que se puede y veces que no. El famoso BIR, valor inmobiliario de referencia, que era la vieja evaluación fiscal. Está claro que el valor de ese departamento ni por remate son 200.000 dólares, sino que Claro. es el doble, el doble y un poco más también. Ha pasado que mucha gente ha querido escriturar por menos, usos y costumbres, no vamos a decir que no se hace. Y porque se permite, está permitido. Claro, sin embargo la escribana dice menos, pero no tanto menos. Yo no puedo poner, porque hay una valorización fiscal. Cuando uno vende una propiedad hay que tomar un agrimensor que da los datos sobre la propiedad y uno no puede decir si la valorización fiscal son 100.000 dólares, lo quiero pagar 50. Por eso esos 200 estarían claramente fuera de ese rango. Y ahí te pregunto, ¿qué pasa cuando el escribano accede a que esté por debajo de un rango donde vos y todos tus colegas están de acuerdo que no vale eso? Es que, a ver, el valor de mercado, lo que te acabo de decir, para mí es, porque me pasaron los datos del departamento, vi el edificio, hice un estudio, me dio 430.000 dólares el valor de mercado de ese departamento hoy. El valor de inmobiliario de referencia, el BIR, que es el mínimo por el cual se puede escriturar, no lo sé cuál es, pero no se puede escriturar por menos que eso, no se puede hacer la escritura. Y recordemos esto, el valor de mercado en aquel momento con una brecha cambiaria era muy amplio. Hoy está mucho más acotado. Vos no podés ir a decir, vale 430, escrituremos por 140. Ya no existe. No existe. No. Incluso los escribanos ya hace años que también venían acotando esa situación. Recordemos que cuando se cambió el trámite del impuesto a la transferencia de inmuebles, que antes era una declaración jurada, solamente eso de la parte que vendía, y después pasó a ser un trámite personal en AFIP, presentando documentación, pasó porque
en un año calendario el promedio de valores de venta en la ciudad de Buenos Aires había sido menos de $30.000. Claro. Entonces, en esa ridiculez decidieron cambiar todo y justamente, bueno, pero ojo que el año pasado y este año también está pasando, el valor mínimo de escrituración está muy cerca del valor real y me ha pasado en operaciones que supera el valor real. Claro. Así que esa situación tampoco estaría existiendo, esa posibilidad. Y tampoco te da la amplitud de precio entre 2023 o cuando se compró y hoy, porque las propiedades tampoco han fluctuado tanto. Podrán haber fluctuado un 20, 30%, pero no justamente la mitad de su valor. Seguro, seguro. Ale. Igual lo más raro de esa operación fue una hipoteca sin pagar intereses, ¿no? Eso. Bueno, claramente eso es lo extraño. Ale, espero esos números porque Sí, es sí. interesante informar como corresponde qué pasó con los alquileres a nivel posiblemente de Cava o a nivel nacional. Esa es la duda, si se toman números a nivel nacional y hubo alguna distorsión en algunas otras zonas. Quiero que veamos juntos ese informe que nos vas a preparar. Ale, gracias. Seguramente, al contrario, gracias por el espacio y por la paciencia.